Sumamente, ingeniero. Cristian Andia Pinker. Sí, presente, ingeniero. Muy bien. Con José Andrés Montaque. ¿No está José Andrés? No ha venido, como dicen los vallunos. Los vallunos. Bueno, métale. Buen día, ingeniero. Nosotros fuimos a una planta de purificación de agua aquí que está en el kilómetro 9, que se llama Renacimiento, y hemos hecho los diagramas de ABC, de rutina y de hombre-máquina. Lo de ABC hicimos mediante los pequeños análisis de los últimos meses hicimos con los datos que nos dio el jefe de producción, que nos dijo que las botellas, las que salen más, son las de 600 ml y las de 2 litros. Son las que salen más al mercado y son también los meses que salen más, hicimos los últimos meses, que es el de los meses de verano, digamos. El tiempo de verano es donde sale más. Con respecto a eso hicimos el diagrama. Ahí ya llegó José Andrés. Bueno, ¿estos son? Sí, sí. Es un promedio aproximadamente. No entiendo esto que es 19.6. A ver. ¿Qué son estos? Son las ventas. De 350, de 600, de 2 litros. De 2 litros y medio, de 20 litros, que es los sifones, y de 350 litros, de 600, de 2 litros otra vez. Y esta. Aquí vuelven a repetir. ¿Qué es este 19.6? Esta columna de aquí, que ¿por qué 19.6 de 350 litros? Mililitros. Debe ser mililitros, ¿no? $18.7, ¿qué es esto? ¿Qué son estos valores? Son los precios por medio por mes. Precio. Ajá, sí. Tienen que ponerle pues aquí algo que diga. Ahí nos equivocamos porque fíjese, más abajito está lo mismo. Precio por litro o algo. Más abajito, fíjese, más abajo.
Y estos son los precios y estos son los ingresos en septiembre, el total. Exactamente. Lo que pasa, nos equivocamos ahí. Abajo, mire, dice precio por medio por mes. Fíjese más abajito. Eso es. Estas son las cantidades en septiembre. ¿Cómo? Sí, los últimos meses que hicimos. Sí, cada uno está con cantidades por cada mes. Y abajo, mire, dice precio promedio por mes, que es ahí donde nos equivocamos y lo pusimos arriba los dos juntos. Promedio 101. Son 101 en promedio que han vendido durante estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. 8 meses antes. Estos son los promedios. De aquí no puede ser 115.75, o es 116 o es 115, uno de dos. Aquí no hay fracción de botella. Ya lo redondeamos supuestamente, digamos, ¿no? Estos son unidades de botella, ¿cierto? Sí, sí. Si toman el promedio no puede ser la mitad o 25% de botella. Ya, y estos son los precios. Eso es lo que estaba arriba. Los precios varían también mes a mes. ¿Cómo va a variar los precios mes a mes? Los precios varían mes a mes. Un mes cobran 19, otro mes cobran 20. Los precios no tienen por qué variar, pues. ¿El precio o costo de eso? Los precios no pueden variar, pues. Hay algo raro aquí. O estos son datos inventados o han tomado malos datos. No, creo que ahí nos equivocamos. Los precios no varían, pues no deben variar los precios. Sí, sí, exactamente. Aquí 37 en septiembre para los de 600 mililitros. ¿Estos son bolivianos? 37.5 bolivianos, ¿esto? Sí, ingeniero. No puede ser con una botella de 12, el paquete de 12. Sí, es el paquete de 12, el otro de 2 litros de 6, paquete de 6 de... Cada paquete viene de 6 de 2 litros y de 600 ml vienen 12. Algo mal está aquí. No sé qué. Corríjanlo eso. Está bien, ingeniero, lo vamos a corregir. Le va a salir más o menos parecido, pero los datos están errados. Pero le va a salir que estas dos son las que más venden. Sí, eso es lo que nos explicó el jefe de producción, que las botellas de 600 ml y de 2 litros son las que salen más al mercado, las que se venden más. Ya.
hipoclorito. ¿Dónde está el diagrama del proceso? Filtro pulidor. Este es el diagrama de rutina de cuando entra un cliente a hacer el pedido. Sí, sí. Pero primero pues el diagrama de proceso de producción. Ya eso van. Ese no lo hicimos todavía. No, pues tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, eso es lo fundamental, por el proceso de producción tienen que mostrarlo aquí. Nos falta eso, entonces. Está incompleto, pues no, no puedo ponerle nota. Te lo voy a volver, lo presentan cuando esté completo. Está bien, ingeniero. ¿Para la otra clase podría ser? O lo subimos ya completo. Súbalo rápido, porque ya en la próxima clase yo avanzo. Ok, ingeniero, está bien. José Andrés, ¿no? El otro. Sí, ingeniero. Mundaque. ¿Quién más falta? Cuellar, Ramírez, Stephanie. Presente, ingeniero. Con Zambrana, Justiniano, Mariana. Sí, aquí estoy, ingeniero. Muy bien. Ya se lo habíamos presentado y nos dijo que hagamos algunas correcciones. Ya las hicimos. Hielo Ártico. Sí, ingeniero. Ártico. ¿Ártico Sí. o Ártico? Ártico. Ártico. Con K. Sí, con K. Tres coma cinco toneladas, trabajando 10 horas al día. En curva ABC. Más abajito ya está las especificaciones. Precio de venta, ingreso, mensual. Sí, más abajo está el cuadro ya representativo donde están las clases. Ahí ves la clase A, son las bolsas de 30 kilogramos, de 5 y de 3. La curva ABC. Filtrado con medio Con medios granulares. filtro de arena, ¿no? Sí. Sí. Después viene el filtro de carbón, el suavizado.
Sí, luego viene la osmosis, Eso, la inyección, la todo eso se desinfección. transporta por tubería de uno al otro, Sí, Sí, con ingeniero, por bombas, tu... con bomba llenado en la máquina, infección. Pero aquí en el suavizado y los bombos y en la inyección de oxígeno no hay inspección. Debería haber, ¿no? en el diagrama de flujo abajito le pusimos transportes y al final su inspección. Sí, como corregido o mejorado. Pero, bueno. Y eran operaciones. Ya. Ahí ya le pusimos entre cada filtro el transporte, que nos dijo que corrijamos eso. Sí, Pero para llegar al tanque de agua hay una bomba de pozo, ¿tienen? Agua de pozo, ¿eh? O de Sí, Zaguapato. sí, de Zaguapac lo... De Zaguapato o de pozo. de esa Ah, guapa, es un ingeniero. pozo de Zaguapac. No debe ser de pozo porque si lo pasa por filtro de arena y de carbón, debe ser de pozo. O Zaguapato también puede ser. Porque no hay uno que aquí no le echan cloro en el tanque. No, ya directo va al primer filtrado de medios granulares y de ahí ya con el carbón activo, la suavización, la osmosis inversa, la inyección de ozono. Y más abajito intentamos reducir los tiempos y las operaciones combinando los transportes con cada filtrado. Pero el transporte es muy cercano, el tiempo debe ser poquísimo. El transporte es de 1 minuto, no creo que sea de 1 minuto. De fracciones de segundo porque es transporte por cañería. Ah, puede ser según el volumen. ¿Para qué volumen? Aquí le faltó poner cantidad del volumen de producción. En el primer tanque se acumula 800 litros. Claro, aquí 800 litros y todo esto tiene su capacidad cada uno. El filtrado del carbón. O sea, ¿qué volumen, en cuánto tiempo pasan los 800 litros, tío? ¿Me entienden, no? Sí, Porque el filtrado por filtro de arena tiene su tiempo que pasa por ahí, pero es un tiempo cortísimo, no es tiempo de 5 minutos, creo que no es mucho. Pero bueno, 1 minuto de transporte creo para ir al filtrado por carbón activado es mucho. Son fracciones de minutos, son segundos nomás. Y aquí pasa según la capacidad del filtrado del carbón activado. Para que sea un flujo constante, esta capacidad con esta deben ser iguales. Todo tiene que ser igual. O sea, no sé.
¿Cómo pudieron medir los 0,5 minutos, por ejemplo, del transporte? Es que los incluimos porque antes se lo habíamos presentado y no le habíamos puesto transporte, porque como va por los tubos pasa directo, digamos, así que le incluimos un transporte más o menos así promedio. Al ojímetro. Sí, no, es muy rápido. El transporte son fracciones de segundo o fracciones de minutos, son segundos, ¿no? Porque todo el flujo depende del tiempo. Todo esto hasta aquí lo realizan en un tiempo. Entonces, ese tiempo es el que interesa. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo lo procesan los 800 litros de aquí? Eso sería interesante ver. Más abajito igual ya redujimos los transportes porque los unimos con la operación. Sí. Tienen que... No solamente el tiempo lo que interesa es el tiempo y cuánto sale, cuánto agua purificada le hacen en ese tiempo. ¿No? O cuántos hielos salen en ese tiempo, en estos 102,5 minutos que han hecho ustedes. Esto del congelado está bien, aquí sí. Pero hasta aquí debería ser un tiempo que permita el procesamiento de los 800 litros. O cuánto es la capacidad que tiene llenado el tanque, llenado la máquina. Esta máquina de hacer hielo, ¿cuánto produce? ¿De qué capacidad es? Porque aquí se tiene que llenar esto en un tiempo determinado para que empiece a hacer hielo. Y el hielo ya solidificado y ya se hace todos los pasos siguientes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver cuánto tiempo tarda hasta aquí y de aquí cuánto es cada uno de los pasos. Porque es difícil sacar los tiempos cada una de estas operaciones. Yo creo que ustedes han tanteado nomás. No, lo han hecho al tanteo, no han podido sacar un tiempo. ¿Sí? Ingeniero. Lo han estimado el tiempo ustedes. Lo interesante tendría que ser en cuánto tiempo vacía el tanque o procesan los 800 litros o cada cuánto, qué sé yo, no sé. Hay que ver la capacidad de los filtros. Porque esto es un flujo continuo. Es un flujo continuo hasta la máquina, hasta aquí. Hasta aquí. Y ya combinamos los transportes con cada operación. Claro que es así, pues, ¿no? Porque se está transportando y está haciéndose la operación. Pero aquí le falta la cantidad. ¿Cuánto de agua y cuánto de hielo? En este tiempo, ¿cuánto hielo sale? Muy bien. Diagrama del bimanual. Pusimos cómo hacen manualmente el embolsado del hielo.
dos manos trabajan. Sí. Sí, ingeniero. Se me adormeció la mano. Del frío. Bueno, Ahí tratamos de hacer un diagrama hombre-máquina. ¿de qué es esto? ¿Para cargar la máquina de hielo? Sí. ¿Tiene dos máquinas? Solo teníamos una, pero tratamos de hacerlo con la tolva, ya que si no, no íbamos a poder hacer un diagrama hombre-máquina. Sí. Ya, esto sirve, ¿no? Pero en realidad es cuando son las dos máquinas tienen que ser iguales. Pero igual sirve. Sí, hemos tratado de hacer eso para que haya, ¿no? En el trabajo. Para que haya un diagrama hombre-máquina. Es que, porque la anterior vez nos recalcó eso. ajá, nos dijo que nos faltaba el diagrama hombre-máquina, así que tratamos de hacerlo. ¿Cuánto es el ciclo? Trece. Ajusta la máquina, carga la máquina, camina a la máquina siguiente. Me ajusta la máquina. Y la máquina, cuando máquina uno trabajando, ¿sí? Máquina trabajando. Cuando camina acá, ¿no es cierto? Y cuando camina lo pusimos ahí en el tiempo muerto. Se lo tordo. Termina aquí, tiene que venir aquí. A ver, una vez cargada la máquina, inmediatamente viene aquí, entonces no hay tiempo muerto. Le pusimos tiempo muerto de lo que camina. Ah, pero no es tiempo muerto, porque si no, no puedo. No hay otra forma de ir más que caminar. Descarga justo la máquina. Y carga la máquina y empieza a caminar. Empieza a caer. Ya. El tiempo de ciclo tendría que ser desde aquí hasta aquí. ¿Y esto? Se inventaron un problema. Ajá, propusimos un problema. Método sincrónico y aleatorio. Pero esto es no es de la empresa. No está relacionado con la empresa. ¿De qué es esto?
Lo propusimos de acuerdo a más o menos así, porque, o sea, como todo es automatizado, no podíamos realizarlo, así que tratamos de proponerlo, así como el diagrama hombre-máquina. Por eso se han inventado un problema. Nuestro aleatorio está ahí. Es que esto es cuando hay varias máquinas. Cuando un operario tiene que manejar varias máquinas. Ajá, es que tratamos de proponer todo. Sí, usted nos encargó. Entonces, y el método sincrónico es cuando se sabe exactamente y qué es lo que hace y no hay pérdida de tiempo aleatorios. O sea, quiere decir que alguna vez puede ser que tenga que suceder alguna cosa que no ocurre siempre todos los días, pero ocurre durante, que se dio muchas pruebas, muchas tomas de tiempo han ocurrido en algún momento, por eso es el aleatorio. Y por eso se toman probabilidades de que ocurra o no, ¿no es cierto? Sí, sí, Pero ingeniero. no se hace eso para este tipo de máquinas, digamos. Es cuando hay varias máquinas del mismo tipo. Sí. Por ejemplo, en una empresa, una fábrica de tejido, hay muchos telares. Entonces un operario atiende 2 o 3 telares. Entonces para ese tipo de empresa, o en algunas partes hay varias máquinas, hay varios tornos que hacen la misma cosa y un operario atiende esos tornos. Entonces para eso, tipo de este es diagrama de recorrido. Abajo está el diagrama de recorrido. Sí. En Lo la que hay que siguiente. poner aquí eran las dimensiones, ¿no? ¿Se pusieron las dimensiones? Aquí hay 3, estos son 3 metros, 6 metros. Pero con las dimensiones o la escala. Estos 2 metros. Sí, Esto de aquí, 2 metros. Este es solamente el guiado, no es diagrama recorrido. no, abajito tenemos el diagrama de recorrido. Sí, en la siguiente página. Está ahí. Ya. Bueno. Aquí tienen que agregarle las cantidades. Qué cantidad de agua tratada y qué cantidad de hielo sale al final. Bueno. Está bien, ingeniero. Cuellar y Zambrana, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Ok.
No había más que 4 y ahora han aparecido 2 más. Camacho Andia Tais. Aquí, ingeniero. Con Gaspar Michel. Ya lo vi antes, ¿no? Sí, solo teníamos que hacer aumentar algunos diagramas y hacer algunas correcciones que usted nos dijo. Ni la bandera olvida al revés. Es una descripción del diagrama ABC que hicimos, unos conceptos. Y ahí comenzamos con la curva ABC, que ya lo había visto, se lo habíamos presentado, que como principal, como sombrero principal de ventas era el del pelo de lana, el de lana de conejo. Sí, ese ya lo vi, ¿no? Sí, ese es el igual de operaciones, que igual ya lo había visto. Y abajo está con con el diagrama de flujo. Que en este usted nos pidió que hiciéramos, porque le dijimos que la empresa trabaja por pedidos, y este es un pedido de que saca 120 sombreros, que usted nos dijo que hagamos esto porque quería saber, sería lo interesante. Entonces, en un tiempo de 6 horas, si no me equivoco, abajo lo pusimos en horas y en minutos, realizan 120 sombreros. Que ese es nuestro proceso, que lo hicimos así bien detallado. Entonces fue esa lo que nos faltaba en nuestro diagrama, cuántos sombreros sacaban en el pedido, en ese tiempo establecido. Sí, me acuerdo. Ahí están 6,5 horas, que son 390 minutos. Haciendo 69 sombreros. No, esa es la distancia, si no me equivoco, ingeniero. Son los 300, lo de al lado son los 390 minutos, sí, que son las 6,5 horas. La cantidad de sombreros que hace son 120. 120 sombreros.
Esa es una descripción de cuántas operaciones, transportes, demoras, inspecciones, un resumen del todo el diagrama. Y esas son nuestras críticas, son exactamente nuestras correcciones, se podría decir que las hicimos escritas, porque si hacíamos otro diagrama nos iba a salir obviamente un poco más extenso, por eso decidimos hacerlo así. ¿Se pueden mover las máquinas? ¿Perdón? Las máquinas se pueden mover. Sí, justamente cuando fuimos, la empresa estaba tratando con sus ingenieros que tienen trabajando realizar un reordenamiento para poder, estaban viendo que su reordenamiento les ayude así en disminuir sus tiempos de producción y obviamente aumentar la cantidad de su producción. ¿Y ustedes no le ayudaron mismo? No, en realidad no. El ingeniero encargado, el dueño no solo nos dijo que les íbamos a ayudar en sí en el estudio de tiempos de las máquinas. Pero en eso fue como que nosotros sí dimos opiniones, pero en sí no trabajamos con sus ingenieros, porque obviamente ellos ya tienen experiencia en la empresa. ¿Pero son industriales? Las personas que trabajan ahí, sí. El dueño es ingeniero industrial. Ese, como usted dijo que el layout y en sí está muy pequeño, ahí quise hacer una demostración de por dónde pasan y cómo es el recorrido para realizar los sombreros. Y en eso tuvieron un recorrido que acá arribita lo puse, que son de 210,97 metros. Porque empiezan desde donde empieza la empresa y se van hasta el final y otra vez vuelven, por eso es como que una distribución un poco mala, se podría decir. Es el recorrido de la materia prima, ¿no? Sí, de la materia prima. Desde que empieza, que es en el Diablito como materia prima, hasta que termina como sombrero en el almacén. Un montón de operaciones, ¿no? Sí. No es tan fácil hacer un sombrero. La verdad que no, porque sí tiene que tener hasta un peso específico cada sombrero, porque obviamente no puede ser muy pesado, pero tampoco puede ser tan que se lo lleve el viento, tan liviano. Por eso son caros, ¿no? No son baratos. Sí, son un poquito caros. Pero hay mucha gente que usa, sobre todo la gente del interior. Sí, ellos han participado en un concurso en el que han sido escogidos para poder llevar al exterior los sombreros. Y aquí en los valles, es que estos sombreros tienen una característica que son casi hechos a mano. Pocas máquinas utilizan. Sí, aunque ahora están implementando más máquinas, pero sí, siempre son revisados o si tienen algún problemita o algo, lo toman como sombrero que tiene algún tipo de problemas y eso es como que se podría decir que lo rematan, por así decirlo. Bueno, no han hecho así sombreros apropiados para Santa Cruz. Son todos para el interior. En sí hay sombreros, hay de lana, hay hechos de paja. Los más baratos son los que venden aquí, creo. Chipijapa. Sí. No son bonitos, yo he visto los sombreros que son bonitos. Pero, por ejemplo, no sé si en Concepción, en un lugar de la Chiquitanía, por ahí, Concepción, San Ignacio, hacen también sombreros de paja. Y bonitos son. Y eso sí, hecho todo a mano. Ah, sí.
es que ellos, se podría decir que los de San Ignacio Concepción es como que más artesanal. En cambio, estos ya no son. ¿Y esto? ¿Para qué lo han hecho? Nos pidió hacer un método sincrónico y aleatorio y hicimos de las máquinas ablandadoras. Esas son antes de que los sombreros les hagan la forma. Y planteamos para ver si se podía o no aumentar personal para que les ayude. Ese es el método sincrónico. Y abajo está el aleatorio. Pero esto es para dos máquinas diferentes. No, es para una. Para una. Una máquina ablandadora para dar servicio a una máquina, un operador emplea una máquina ablandadora. A una de pre-rasados. Bueno, eso es solamente para máquinas iguales. Sí, en esta, sí, ingeniero. Y como teníamos que hacer un diagrama hombre-máquina, usted dijo que veíamos si era necesario. Y al principio, como le dije, cuando es materia prima se utilizan dos máquinas, que es el Diablito. El Diablito es una máquina donde la introducen la lana, es una máquina desfibradora, que esa máquina es como que va procesando los desechos, es antes del lavado. Ahí se utilizan dos máquinas, entonces fue ahí donde hicimos el diagrama hombre-máquina. El tiempo de ciclo, si no está abajo, creo que es algo así como que 30 minutos, si no me equivoco. Y lo hicimos con el pedido de los 120 sombreros conforme a esos tiempos que nos daba. O sea que está relacionado con el diagrama de flujo. No lo marcaron si el tiempo de ciclo. Ahí está, el tiempo de ciclo 30 minutos. Este es el tiempo muerto de la máquina, ¿no? Sí, el tiempo muerto de la máquina. El trabajador no tiene tiempo de ocio. Esto mano izquierda, mano derecha. Sí, y ese es un diagrama de empaquetado que le presentamos y nos dijo que hagamos. Sí, está más o menos conforme al mano derecha, mano izquierda. No, esto me lo explicaron, ¿no? Sí, y esos son unos pequeños anexos de los sombreros. Muy bien. Muy bien, niñas. Estoy ahí abajo, ingeniero. Gaspar. Prepare. Sí, Gaspar, Vixi, Stephanie. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Listo. Bueno, no hay más, dale.
26 de lo que quedan. Son las 10:11:15. Quiero la clase. Hasta las 11:30. Bien. Tenemos tiempo todavía. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a revisar aquí.
Bueno, entonces vamos a avanzar ahora la segunda parte, que es el estudio de tiempo. Previamente vamos a ver algunos elementos que son necesarios saber para hacer el estudio de tiempo. No todo es susceptible de estudio de tiempo, ¿cierto? El estudio de tiempo está dedicado a aquellas operaciones que son repetitivas y que sus operaciones son muy pequeñas, de tiempo muy corto. Le hablamos de segundos o de fracciones de segundo. Entonces, para ello se necesita, y normalmente son operaciones que se hacen en forma manual, ¿no? Para los trabajadores que hacen operaciones manuales, básicamente. Entonces, el estudio de tiempo previo tiene que tener algunas características, que es lo que algunos elementos que vamos a estudiar. Entonces, previo a un estudio de tiempo, normalmente los estudios se ve el proceso de producción, así de forma general. Se hacen los análisis del proceso de producción, como hemos visto anteriormente, los métodos de trabajo, el estudio se ve el proceso de producción en grande y luego se van analizando las operaciones de cada uno de esos puestos de trabajo. Entonces, para hacer un estudio de tiempo, uno tiene que seleccionar una operación determinada. Y para eso hay que seleccionar también al operario, ¿no es cierto?, al cual se le tiene que analizar el método de trabajo. Pero previo a hacer un estudio de tiempo, tiene que haberse hecho un estudio de método de trabajo. Entonces, se tiene que tener ya muy bien establecido el método de trabajo. Entonces, seleccionar al operario la primera actividad. Analizar el trabajo y desglosarlo en sus elementos. Normalmente una operación tiene varias tareas, varios elementos. Entonces hay que ver dónde empieza y dónde termina cada uno de los elementos, porque cada uno de esos elementos tiene su tiempo. Registrar los valores elementales de los tiempos transcurridos. Esos valores elementales hay que registrarlos, hay que medirlos. Calificar el desempeño del operario. Esta es una tarea muy interesante y es propia y muy subjetiva del que está tomando los tiempos. Entonces, el que toma los tiempos tiene que tener mucha experiencia para poder calificar el desempeño del operario. Se califica si el operario es rápido, es lento o si es normal. Asignar los suplementos y holguras adecuadas para cada una de esas actividades. Y llevar a cabo el estudio. Bueno, esto es un resumen de lo que se necesita para hacer el estudio. Cada una de estas cosas lo vamos a ver
uno a uno. Selección del operario. En general, un operario que tiene un desempeño promedio ligeramente por arriba del promedio proporcionará un estudio más satisfactorio que uno menos calificado o que uno con habilidades superiores. El trabajador promedio suele desempeñar su trabajo de forma consistente y sistemática. O sea, siempre cuando elijamos un operario, no vamos a elegir el mejor ni el peor de los operarios, ¿cierto? Hay que elegir un operario que esté dentro de los términos promedios, que uno lo pueda llamar normal, digamos, que trabaja en forma normal. Registro de información significativa. El análisis debe registrar las máquinas, herramientas manuales, soportes, condiciones de trabajo, materiales, operaciones, nombre y número del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del observador. O sea, hay que hacer un formulario en el que se registre todo. Aquí es importante registrar previamente cuáles son las condiciones de trabajo del operario, qué tipo de máquina es, si tiene herramientas, si no tiene herramientas adicionales, si tiene soportes o elementos que permitan plantilla, ¿cierto?, que permitan realizar mejor su trabajo. Condiciones, y cuáles son las condiciones de trabajo, si hace calor, si hace frío, si trabaja sentado, si trabaja parado, cuáles son los materiales que utilizan y las operaciones que hacen, ¿cierto? Hay que registrar también el nombre y un número del operario. ¿Cuántos operarios están trabajando? También puede resultar útil un bosquejo de la distribución. Es siempre útil hacer un bosquejo de la distribución del puesto de trabajo del operario. Debe especificar el nombre, el tamaño, el estilo, la capacidad y el número de serie de inventario, así como las condiciones de trabajo. Se debe identificar troqueles, sujetadores, calibradores, plantillas, dispositivos, mediante su número y descripciones cortas. O sea, hay que ser lo más detallado posible en el registro de la información. Posición del observador. El observador debe estar de pie, no sentado, o sea, el que toma los tiempos, ¿cierto? Unos cuantos pies atrás del operario, unos cuantos pies, se llama al pie, ¿no? Más o menos 30 centímetros un pie, 31 centímetros. Unos cuantos pies atrás del operario, de manera que todo lo distraiga o interfiera con su trabajo. Los observadores de pie se pueden mover con mayor comodidad y seguir los movimientos de las manos del operario mientras éste lleva a cabo el ciclo de trabajo. Durante el curso del estudio, el observador debe evitar cualquier conversación con el operario, ya que esto podría distraerlo o modificar la rutina. Hoy en día, el ponerse atrás del operario o al frente del operario, ya el operario sabe que lo están midiendo, ¿cierto? Entonces, siempre tiene influencia, o trabaja más rápido o trabaja más lento, ¿no?, de lo normal. Entonces, hoy en día lo que se hace es, se pone una cámara que no se vea dónde está y sin avisarle al operario, y se lo filman. Se filma el trabajo del operario, ¿no? Es importante que el operario sepa que le van a hacer un estudio de tiempo. No solamente el operario, sino el supervisor también tiene que saber que le van a hacer el estudio de tiempo. Pero hay que explicarle de por qué se está haciendo el estudio de tiempo. Probablemente para cambiar el método de trabajo, porque si un estudio de tiempo
sale muy largo y se le cambia el método de trabajo para que sea más corto el tiempo, para que se ahorre tiempo, entonces significa que va a haber un cambio. Siempre un estudio de tiempo trae como consecuencia un cambio del método de trabajo. Porque lo que buscamos es, sobre todo, disminuir los tiempos, ¿cierto? Y o con el mismo tiempo mejorar la producción, aumentar la producción, de tal manera que tengamos una mayor productividad. Pero para eso el operario o los operarios tienen que estar informados de lo que se está haciendo. División de las operaciones en elementos. Las operaciones deben dividirse en grupos de movimientos conocidos como elementos, con el fin de dividir las operaciones en sus elementos individuales. El analista debe observar al operario durante varios ciclos. Sin embargo, si el tiempo del ciclo es mayor a 30 minutos, el analista puede escribir la descripción de los elementos mientras realiza el estudio. Entonces, es importante dividir en elementos. Estos elementos son lo que va a marcar el tiempo de cada uno, ¿cierto? A los elementos es que se mide ese tiempo. Y la sumatoria de todos los elementos es la sumatoria de toda la actividad. A fin de identificar por completo los puntos de determinación y desarrollar con congruencia en la lectura del cronómetro de un ciclo al siguiente, se considera tanto el sonido como las señales visuales al desglosar los elementos. Por ejemplo, los puntos de quiebre de los elementos pueden asociarse con sonidos como una pieza terminada que golpea el contenedor, una herramienta de fresado que muerde un molde, una broca que atraviesa la parte que se está perforando y un par de micrómetros que se dejan sobre una mesa. O sea, cualquier actividad que pueda definir la finalización del ciclo, de la actividad de cada uno de los elementos, nos permite a nosotros dividir de esa manera los elementos en elementos de toda la actividad. Entonces, cuando termina una, empieza la otra. Entonces, cualquiera de estos elementos, de estas posibles visiones que podamos tener o escuchar, nos puede permitir determinar el principio y el final de un elemento, ¿cierto? Entonces, es importante esto porque el tiempo que se toma es de cada uno de los elementos. Algunas sugerencias adicionales que pueden ayudar a desglosar los elementos. Primero, en general, mantener separados los elementos manuales y las máquinas, puesto que los tiempos de máquinas se ven menos afectados por las calificaciones. 2. De la misma forma, separar los elementos constantes de aquellos elementos por los que el tiempo no se desvía dentro de un intervalo especificado de trabajo, de los elementos variables, los elementos para los que el tiempo varía dentro de un intervalo de trabajo especificado. 3. Cuando un elemento se repite, no se incluye una segunda descripción. En vez de esto, se da el número de identificación que usó cuando el elemento ocurrió por primera vez en el espacio proporcionado para la descripción del elemento. Inicio del estudio. Al inicio del estudio se registra la hora del día en minutos completos de un reloj maestro, al mismo tiempo que se inicia el cronómetro. Normalmente en la fábrica hay un reloj, porque siempre los operarios quieren saber qué hora
qué hora tiene que salir, a qué hora es la salida. Entonces hay un reloj, ¿cierto? Y a ese reloj se le llama reloj maestro. Entonces, siempre hay que registrar la hora en que se inicia el trabajo de ese reloj. Ese tiempo, este es el tiempo de inicio. Se puede usar una de dos técnicas para registrar los tiempos elementales del estudio. El método de tiempo continuo, ¿cierto? Que es el cronómetro que se utiliza como tiempo continuo, y la técnica con regreso a cero, ese otro cronómetro que, por ejemplo, el elemento continuo va sumando, ¿cierto? De los tiempos de cada actividad y al final le da el total. En cambio, el de regreso a cero suma, solamente se registra una actividad y uno tiene que registrarla y después la suma. Uno la va a sumar lo registrado. Entonces, cualquiera de los dos es bueno, pero normalmente se usa el de tiempo continuo porque le permite, además de determinar el tiempo de cada actividad, la sumatoria, y se puede comprobar con la suma que se tiene, que se pueda registrar. Manejo de dificultades. Los analistas pueden observar variaciones en la secuencia de elementos establecida originalmente. En ocasiones los analistas pueden omitir puntos de quiebre específicos. Cuando se pierde alguna lectura, el analista debe indicar de inmediato, indicar con una F en la columna LC. En ningún caso el analista debe aproximar o tratar de registrar el valor faltante. Si no ha podido registrar una actividad, es mejor marcarlo y decir con una F que falta, ¿cierto? O que falla. Pero en ningún caso tratar de colocar algo que no sea medido. Esta práctica puede destruir la validez del estándar establecido para el elemento específico. Los elementos extraños pueden ocurrir ya sea en el punto de quiebre o durante el curso de un elemento. La mayoría de los elementos extraños, en particular los controlados por el operario, ocurren al terminar un elemento. Si un elemento extraño ocurre durante un elemento, se marca con letra A, B, C, etc. en la columna de tiempo normal de este elemento. Si el elemento extraño ocurre en el punto de quiebra, se registra en la columna esa del tiempo normal, o el tiempo cronometrado, también se llama, del elemento de trabajo que sigue a la interrupción. La letra A se usa para denotar el primer elemento extraño, la letra B para el segundo y así sucesivamente. Entonces, probablemente pueden ocurrir, como se hacen muchas tomas de tiempo, puede ocurrir que se equivoque el tomador de tiempo y anote un tiempo muy alto o muy pequeño. Entonces, ese es un elemento extraño, ¿no es cierto? Normalmente van siendo, tienen variaciones, pero no muy altas o entre una toma y otra toma. Entonces, cuando hay un elemento extraño, se va anotando primero la A, si ocurre otra vez B, si ocurre otra vez C. Ciclos en el estudio. General Electric Company estableció la tabla 10.2 como una guía aproximada para el número de ciclos de aquí. Tiempo de ciclo de 0 a 10 minutos. Número recomendado de ciclos, 200 ciclos. Si el tiempo de ciclo de una actividad es de 0 a 10, hay que hacer 200. Número recomendado de 200 tomas,
¿cierto? Si el tiempo de ciclo es de 0,25 hay que ser 100, o sea, mientras más grande el tiempo de ciclo, menos tomas se hacen, número de tomas que se tienen que hacer, ¿sí? Si se usa la media de muestras X menos Y, la desviación estándar muestral es la distribución normal para una muestra grande, lleva al siguiente intervalo de confianza. Esta formulita para ver el intervalo de confianza. Y entonces, aquí se da una serie de fórmulas para llegar a esta fórmula de aquí, para determinar el número de muestras. El número de observaciones que se tienen que hacer, que está dado por T por S sobre K X media, donde ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, un estudio piloto de 25 lecturas por un elemento dado mostró que la X media, la media de esas 25 lecturas, es 0,30. La desviación estándar es 0,09. Una fracción K aceptable deseada, o sea, K es el error que se desea, es el 5%, y un alfa de 0,5 para 24 grados de libertad, o sea, 25 menos 1, ¿no es cierto? Este alfa es el error muestral que se llama. 25. Esta T es la T de student, ¿no es cierto? Que genera, que son según la distribución que se tiene, ¿no es cierto? Puede ser una distribución normal. Si una distribución normal se utiliza otra fórmula, pero si es una distribución que obedece a una T de student, ¿no es cierto? Se utiliza el factor T con estos grados, con este alfa y los grados de libertad. El valor T se busca en una tabla y se tiene 2,63. No sé si la tabla está aquí.
no está aquí, pero después te lo voy a mostrar. Entonces, esta es una forma de calcular el número de muestras que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Sería 0,9, que sería la desviación estándar, por la T, ¿no es cierto? Que se calcula en la tabla con el valor alfa y los grados de libertad, ¿no es cierto? Que son 24 grados de libertad, se va a la tabla y se obtiene el valor T. El error que se quiere, y 0,30 es la media, ¿cierto? 0,30 es la media de la lectura. Entonces, aquí nos dice que hay que hacer 154 observaciones para asegurar la confianza de 0,5, ¿no es cierto? Con un error de 0,5, de 5%. Esta es una fórmula, pero hay otras fórmulas que lo vamos a ver probablemente en la siguiente clase, que les voy a mostrar con un video. El desarrollo de un estudio de tiempo. Entonces, ya en la ejecución del estudio de tiempo se pueden dar datos erráticos. El criterio de 1.5 IQR se basa en la estadística descriptiva usando una gráfica de caja y considera que cualquier valor fuera de 1.5 rangos intercuartiles, rango entre el primero y el tercer cuartil, es un dato errático. Entonces, esto es para... normalmente lo que se busca, si dan valores muy por encima, muy por debajo de lo que se está tomando en cuenta, bueno, se lo desechan, perdón, se lo desechan. Y esto es estadística. Rangos intercuartiles, o sea, se dividen en 4 los valores y se ven los rangos ahí, cuánto están cada uno de esos rangos. Y si esos rangos están por superior a 1.5, entonces se desecha. Y eso es análisis de estadística pura. Muy bien. Clasificación del desempeño del operario. Los analistas deben dar una calificación justa e imparcial al desempeño en el estudio. En un ciclo corto de trabajo repetitivo es costumbre aplicar una calificación al estudio completo o una calificación promedio para cada elemento. Sin embargo, cuando los elementos son largos e incluyen movimientos manuales diversificados, resulta más práctico evaluar el desempeño de cada elemento conforme ocurre. En el sistema de calificación del desempeño, el observador evalúa efectivamente al operario en términos de desempeño de un operario calificado que realiza el mismo elemento. El valor de la calificación se expresa como una décima o un porcentaje que se asigna al elemento observado. Esto vamos a ver un poco más adelante, cómo calificamos al operario. Por ejemplo, hay tablas, hay la tabla de esta empresa. Las empresas, cada una de las empresas, para sus propias actividades han desarrollado tablas de calificación del desempeño. Por ejemplo, la General Motors ha desarrollado una tabla, así como otras empresas, así fabricantes de equipo, desarrollan sus propias tablas. Y han puesto, además de
ver cuán rápido es el operario o cuán lento es el operario, o si es normal. Ven otros elementos, que si hace frío, si hace calor, si trabaja parado, si trabaja sentado, si hace esfuerzo, si no hace esfuerzo. Otra cosa, ¿cierto? Pero lo que normalmente se usa es, por ejemplo, si un operario es normal, se le da una calificación de 100. Si un operario es rápido, se le da una calificación 1.10, 1.20, ¿no es cierto? 1.30, 1.10, 1.20, 1.30. Y si un operario es lento, es 0.8, 0.9, 0.7, ¿no es cierto? Dependiendo cuán lento es. De tal manera de que se trate de que sus tiempos puedan ser llevados hacia lo normal. Por ejemplo, aquí no está. Vamos a hacer un ejemplo. Si una operación determinada es de 1 minuto, ¿cierto? Eso se considera normal, ¿cierto? A eso se le califica 100. Si un operario rápido lo hace en 0.8 minutos, ¿cierto? Quiere decir que es rápido. A eso se le califica por 1.2, de tal manera que 1.2 por 0.80 llegue aproximadamente a 1, ¿no es cierto? Y si un operario es lento, ¿no es cierto? Quiere decir que lo hace en 1.2 minutos, se lo califica como 0.8, de tal manera que 1.2 por 0.8 va a llegar también a 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer esta calificación del desempeño? Tratar de igualar todo, ¿cierto?, a lo normal para que pueda sumarse. ¿Sí? Y entonces, el tiempo normal se calcula con el tiempo observado multiplicado por el tiempo adicional dividido entre 100, ¿no? Si la calificación es 1.2, sería 1.2 dividido entre 100. Para que sea en porcentaje, para que no sea en porcentaje, ¿cierto? Y luego después, el tiempo, después para calcular el tiempo estándar, sería el tiempo normal más el tiempo normal multiplicado por las holguras. ¿Qué son las holguras? También estas holguras vienen establecidas en unas tablas especiales. Estas holguras hay unas holguras que son estándares, que siempre se dan, que son aquellas que necesita el operario para sus necesidades personales. Y luego hay otras holguras que son adicionales y que dependen mucho de las condiciones de trabajo. Si está trabajando en un ambiente con calor, si está trabajando en un ambiente frío, si está trabajando que tiene que alzar el peso, qué cantidad de peso alza, si trabaja en parado, si trabaja en sentado, bueno, dependiendo de las condiciones ambientales en las que desarrolla el trabajo, hay holguras, y esas holguras también vienen en tabla y se las puede asignar. Y siempre hay las holguras constantes, que son las que necesita, que están alrededor del 9%. Esas son las holguras constantes. Y después vienen las otras holguras, que eso lo vamos a ver ya en las tablas que vamos a ver. Entonces, el tiempo estándar está dado por el tiempo normal más el tiempo normal multiplicado por esa holgura. O
el tiempo estándar multiplicado por 1 más la holgura, ¿cierto? Muy bien. Solamente esto como introducción, digamos, al estudio de tiempo. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando más en cada uno de los aspectos que sean necesarios. No quiero avanzar más ahorita porque ya tendría que entrar a las tomas propias de tiempo. Quiero que vean un video que lo voy a bajar. Pensé que lo tenía en mi archivo, pero no está. Que es un trabajo de una toma de tiempo. Ya lo vamos a ver eso y después vamos a ir haciendo todos los otros estudios de tiempo. Hay otra fórmula que es la que más se usa para calcular el número de observaciones. También la vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Entonces ya desde ahora vayan viendo a qué le van a hacer el estudio de tiempo. Tienen que ser actividades que son repetitivas y de corto tiempo y actividades manuales. Bueno, ese estudio de tiempo tiene que ir en el proyecto. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ingeniero, ¿no le tenemos que hacer estudio de tiempo a todas las máquinas? No. Alguna actividad tiene que hacer donde trabaja el operario. El estudio de tiempo se le hace al operario, no a las máquinas. Está bien, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces vamos a dar por terminado hoy día para continuar el día lunes. El día lunes ya vamos a ver cómo hacer el estudio de tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.